a nuestro expositor de la segunda charla de la tarde de hoy, denominada de la Venezuela del petróleo a la Venezuela del conocimiento. Y tal como se está observando en pantalla, o como verán ahorita en la presentación, el camino de Venezuela hacia el conocimiento. La va a presentar el ingeniero Laszlo Beck. Es ingeniero eléctrico de New York University, con una maestría en ingeniería industrial en Columbia University y estudios doctorales en investigación de operaciones en New York University. Es un emprendedor y empresario venezolano dedicado al área de la tecnología de la información. Fundó la empresa Beque Santos hace 46 años, la cual provee servicios de tecnología en las áreas de servicio y talento, transformación de la oficina moderna y cómputos en la nube. Estos servicios se ejecutan con personal calificado venezolano en forma remota para Venezuela, España, Chile, República Dominicana y Estados Unidos. Desde hace 8 años, publica artículos semanales sobre tecnología e innovación y también sobre geopolítica venezolana. La charla que nos dictará el ingeniero Laszlo Beck se titula De la Venezuela del petróleo a la Venezuela del conocimiento. Esta charla será impactante y servirá como cierre extraordinario al módulo Innovación y Desarrollo Tecnológico de esta cátedra, especialmente porque nos hablará con voz autorizada de una entrada directa en la revolución del conocimiento de nuestra Venezuela, donde, de acuerdo a lo que veremos a continuación, están dadas las condiciones favorables para hacer la transformación del país. Se anuncia que en los próximos años la transformación en todos los sectores será inmensa y exigirá mucha capacidad de cambio y de emprendimiento de la población, tal como nos mostrará nuestro insigne expositor. Venezuela, frente a esta situación, no tiene estructuras a derribar. Nuestra población está acostumbrada al cambio. Frente a la crisis, hemos demostrado capacidad de emprender. Sin más preámbulo, le damos una cordial bienvenida y efusiva bienvenida al ingeniero Laszlo Beck. Bueno, Adelante, ingeniero Laszlo. buenas tardes. Ya se ve la lámina, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente. Ya Sí, la puede poner en bueno. modo presentación. Bueno, lo primero me voy a disculpar por la dislexia en poner la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat en forma inversa. No estaba previsto, pero me acabo de dar cuenta ahora. Así que, bueno, disculpa por ese lado. Yo quería comenzar eh, haciendo un poco una explicación de cómo llegué a desarrollar las ideas que voy a presentarles en la próxima hora. Básicamente, Wagdi ya adelantó algo de que yo tengo ya, bueno, ya son como 10 años de investigación y de escribir sobre tecnología de información y sobre geopolítica venezolana, y realmente hace un par de años encontré un camino, una intersección entre ambos, y básicamente nace del hecho de que nosotros estamos en la cuarta etapa de la revolución industrial que comenzó hace 2 siglos, que se le conoce comúnmente como la revolución del conocimiento, que esa revolución de conocimiento nos enseñó que el cambio tecnológico, la tecnología es la que trae el cambio, y que estamos viviendo a una velocidad extraordinaria. Eh, y además, uno de los elementos determinantes allí es la importancia de la educación y las múltiples opciones que existen para ello. Y viendo el tema de la revolución industrial y de lo que se está ocurriendo en tecnología, lo equiparé, lo hice la intersección con la geopolítica venezolana, y me pareció, y voy a tratar de desarrollar las ideas, de que Venezuela presenta unas enormes oportunidades. No necesariamente porque lo hayamos diseñado o querramos así, pero son las que están presentes aquí. Entonces, lo que quisiera en este camino hacia la Venezuela del conocimiento es
eh, decirles que voy a cubrir 9 puntos. No se preocupen, es menos de una hora. Y básicamente los últimos dos son los de Venezuela, donde hablo de las condiciones que están dadas para que esto ocurra y cuáles serán los requerimientos para que eso se diera. Y en las primeras 7 más bien hago un desarrollo de la revolución industrial desde sus comienzos, del cual, cómo luce este mundo futuro que está cambiando tan rápidamente. Y particularmente voy a entrar en un poco más detalle en la revolución del conocimiento y lo que se implica desde el punto de vista de la educación del futuro, pero también de las habilidades del futuro. Agregué recientemente el hecho de tener que mencionar la inteligencia artificial generativa porque más bien refuerza todo lo que se está presentando aquí. Y termino esta primera parte identificando cuáles son las barreras estructurales que existen para que llegue la revolución de conocimiento. Y son barreras que son válidas a nivel individual, a nivel de organización, a nivel de empresa y por supuesto a nivel del país. Entonces, voy a entrar en el primer punto, que es el de la revolución industrial. Y bueno, hay diferentes maneras de segmentar las cosas que ocurren históricamente, pero en el caso de la revolución industrial se identifican hoy en día, la mayoría están de acuerdo en que son como 4 etapas. Una primera que arranca a mediados del siglo XVIII, que arranca, que arranca primordialmente en la Gran Bretaña, y ocurre, y lo vemos en el aprovechamiento del vapor para que se generen industrias. La primera es la industria de los tejidos, y después, por supuesto, se expande a la locomotora y por supuesto todo lo que viene después. La segunda en la segunda etapa, desde mediados del siglo XIX hasta el siglo XX, donde nace el ensamblaje en línea tipo Ford, donde aparece la electricidad, todo esto consecuencia del primer paso. Y en la tercera ya se le denomina como digital, es donde están las computadoras y la automatización. Y en el siglo XXI, que es donde estamos ahora, es donde comienza ya a manifestarse como revolución del conocimiento, que ya es un paso más allá de la aplicación de lo digital, y que por supuesto el empujón que ha recibido desde octubre, noviembre del año 2022 con la inteligencia artificial generativa se hace mucho mayor. Esta revolución industrial, y quizás como uno vive en su vida cotidiana, está acostumbrada a las cosas a las que ya existe, y a veces uno presume que han estado allí toda la vida. La verdad es que la revolución industrial tuvo consecuencias en múltiples aspectos. Tuvo consecuencias demográficas. Pasamos prácticamente la población de la Tierra se dispara desde el momento que la revolución industrial aparece. Pasamos a ser sociedades rurales a sociedades urbanas. Aparecen las grandes ciudades con todos los elementos de transporte, de comunicación, de servicio que ello implica. Si lo vemos por el lado económico, bueno, dos de los elementos con los que hemos vivido desde que prácticamente casi desde que nacimos, tanto el comunismo, socialismo o el capitalismo, es durante la revolución industrial, que aparecen y aparecen básicamente porque el mundo cambia mucho. Y por un lado se trata de aprovechar recursos que existen y por otro lado se trata de interpretar cuál es la mejor manera de vivir. En los aspectos sociales, incluso la clase obrera aparece. Nosotros lo que teníamos previamente eran campesinos. Si seguimos el recorrido, nos vamos a las ambientales, y en el caso de las ambientales, la revolución industrial probablemente ha tenido más bien consecuencias negativas porque ha generado contaminación. La primera lámina ya les expliqué de la intersección. La segunda hice por lo menos realmente la descripción de los 9 puntos a cubrir. Y en la siguiente estaban las 4 etapas de la revolución industrial, y estaba yo hablando solito frente a esta lámina, así que me disculpan. En las consecuencias
ya mencioné las demográficas o algunas, económicas, sociales, en las ambientales y por supuesto el mercado, bueno, el mercado de producción de manufactura, quiénes lo producían, quiénes lo recibían, los diferentes niveles, la sociedad del consumo, todo esto viene a raíz de la revolución industrial. Y finalmente, puesto como quinto elemento muy importante, es que nos transforma la educación. Y en este caso no voy a todavía entrar en el detalle porque en educación voy a tener información mucho más específica un poco más adelante. Eh, Ahora, eh, estamos hablando de lo que ha ocurrido, pero por otro lado estamos viviendo en un momento en el cual el futuro lo tenemos casi encima. Nos estamos preguntando, por ejemplo, si vamos a ser propietarios de nuestro auto o vamos a depender dentro de muy poco tiempo de un vehículo electrónico autónomo que me va a esperar cuando salgo de mi casa o de mi apartamento en la mañana. Y si eso ocurre, esos garajes que tenemos en las viviendas y en los edificios, ¿en qué se van a convertir? Incluso pensando en inteligencia artificial, bueno, inteligencia artificial me va a conocer mi programa de trabajo. Cuando llego al vehículo electrónico, va a estar consciente ya de que dormí mal y es posible que le diga al vehículo que extienda una cama para que descanse una media hora más y es muy probable que va a realizar las compras básicas porque sabrá qué tengo en mi nevera y qué no tengo. Y todo esto que estoy mencionando no son cosas que nos estamos imaginando que pueden ocurrir. Ya algunas de ellas están precisamente ocurriendo. Incluso podemos ir más allá. Ya hay centros comerciales en realidad virtual y yo puedo comprar ropa allí y puedo tener un gemelo digital mío con el cual puedo colocar esa ropa encima y ver cómo me queda. Si me voy al lado, al aspecto de la salud, los escaneos anuales del cuerpo van a ser algo muy común y ya existen en lugares, particularmente en Estados Unidos, donde puedes entrar a un centro comercial para que se te haga un escaneo y otros exámenes totalmente de forma remota. Y es muy probable que en un lapso no muy largo, el hecho de que no se haga un diagnóstico a través de inteligencia artificial se considere mala práctica. O si pensamos en dispositivos y nos damos cuenta de cómo el teléfono inteligente nos transformó la vida, bueno, imagínense los cerebros conectados en forma fluida con la nube. En otras palabras, mi cerebro es el que da las instrucciones. Para todo esto, que muchos son aspectos que se están trabajando, que son cambios mayores, al final, si nos retrotraemos a la historia de la revolución industrial, que generó muchos conflictos y muchas dificultades, pero al final todo esto nos debe llegar o nos debe llevar a un mundo que es un mejor lugar para vivir. Es un mejor lugar para vivir, es un mundo en el cual el costo de la producción va a disminuir y el tema de la longevidad extendida va a estar presente. De hecho, ya hoy en día, lo que se consideraba que era una persona que llegaba a los 60 años, hoy es equivalente a los 80 y es muy probable que en un lapso no muy largo sea los 100 o sea los 120. Por supuesto, todo esto es muy interesante, pero precisamente el hecho de que las personas vivan más genera también temas, necesidades para la sociedad de ver cómo esa sociedad reacciona frente a una composición societal donde la proporción de personas mayores sea mucho mayor. ¿Okay? Y aquí voy a aprovechar un par de láminas y creo que aquellos que tuvieron la oportunidad de ver la anterior la de Wilfredo, pues verán que lo que está ocurriendo en términos de avances tecnológicos, y no hablo de tecnología de información solamente, sino en múltiples áreas, es extraordinario. O sea, ya hay aviones que están siendo probados con alimentación por hidrógeno. La agricultura vertical está ocurriendo en forma práctica, incluso en los países desarrollados. Hay contenedores estos gigantescos que transportan 300.000 toneladas que ya tienen velas
velas como las que teníamos hace 2 o 3 siglos, y esas velas les permiten ahorrar un 10% en el consumo de energía. O el mundo del ejercicio personal que se ha determinado que es mejor para tener una mejor vida. Bueno, hay ejercicio con realidad virtual. Bueno, ni hablar de las vacunas, que, bueno, gracias a Dios, durante la pandemia se pudo desarrollar en tiempo récord la vacuna para el COVID, y ahora sabemos ya que ya está en camino vacunas para HIV, para malaria y quién sabe cuántas cosas más. Se están realizando implantes de hueso impresos en 3D para ciertos huesos aplicados en prueba práctica ya real. En el tema de taxis voladores eléctricos, hay por lo menos que yo sepa 3 o 4 lugares en el mundo que tienen incluso los permisos para que eso ocurra. Bueno, el turismo espacial, hay una competencia entre los mega ricos para ver quién es el que puede ofrecer más de ello. Y bueno, aquí hay una lista adicional. No puse el grafeno, pero la verdad es que le debía haberlo puesto, porque efectivamente tiene un potencial enorme. Pero bueno, los drones de delivery está siendo probado también en diferentes lugares del mundo. No sabemos realmente cuán práctico va a ser las ciudades, pero está en el camino. Las casas impresas en 3D ya se hacen, y se hacen en unas pocas horas. La tecnología para dormir, la nutrición o la medicina personalizada, el metaverso, que no es únicamente para juegos, sino que ya está siendo usado en forma práctica para el entrenamiento y para el soporte de ciertas funciones. La computación cuántica, como lo mencionó anteriormente, esta interfaz con el cerebro. Los famosos influencers, que tenemos años viendo cómo hay gente que de pronto se hace famosa y rica, pero están en camino también los virtuales, que seguramente le quitarán parte de su mercado. O si queremos cosas tan básicas como carne, el pescado artificial. O sea, menciono todo esto porque la magnitud del cambio que se está dando en nuestro planeta es inmenso. Jamás hemos tenido tantas cosas y tanta gente trabajando en diferentes aspectos y en diferentes países, en diferentes laboratorios, y con condiciones para que salgan nuevos productos y nuevos servicios. Y tengo que agregar ahora la inteligencia artificial generativa, que es un tema que bueno, en lo personal y como empresa hemos trabajado hace más de 20 años en inteligencia artificial. Fue con la industria petrolera que se hicieron varios proyectos con sistemas expertos. Pero, por supuesto, la inteligencia artificial que arranca en el año 56, hoy en día, y a partir de la aparición de ChatGPT, pues llega a otro nivel y está comenzando a influenciar por muchos aspectos, y básicamente es por 2 razones primordiales, ¿no? Porque vivimos en un mundo de software, y la inteligencia artificial generativa lo que me permite es conversar o hablar con mi software en lenguaje natural. No tengo que aprender un lenguaje de programación. Es el lenguaje, y puede ser el lenguaje escrito, puede ser el lenguaje hablado. O sea, es un cambio enorme porque prácticamente abre el espacio para cualquiera en este. Y un segundo aspecto de enorme importancia es que la información disponible es inmensa. En Internet se ha ido acumulando información digitalizada de todo tipo, a nivel personal, a nivel de empresas cerradas, abiertas, o de literatura, o de lo que nosotros querramos, o de redes sociales. Y eso es esta información que está disponible, y que precisamente es información que ChatGPT y los otros productos, los otros chatbots han generado. Por supuesto, la velocidad a la cual esto está ocurriendo y la cobertura que tiene es extraordinaria. Nunca antes tuvimos eso. En las primeras etapas de la revolución industrial, tomaba años, décadas y hasta siglos terminar de que lo nuevo le llegara a terceros. Hoy en día está ocurriendo a un ritmo increíble. Por lo tanto, este mundo futuro presenta para nosotros un reto enorme. ¿Cómo vamos a lidiar con la velocidad de cambio en la que ya estamos? Y bueno, uno pudiera decir, bueno, ¿qué opciones tengo? Bueno, puedo decir
frénate, no vayas tan rápido, o para, aíslate, no hagas nada, o finalmente súbete en la ola. Bueno, yo creo que al final la opción es la de que hay que subirse en la ola, pero no es una ola fácil de subirse, porque hay que hacer una cantidad de cosas para poder aprovechar. Y esto está muy asociado con innovación. Ya en las láminas anteriores les mostré todo aquello que se está desarrollando. Entonces la pregunta que uno diría, si me voy a frenar a parar, ¿hay un switch para detener la tasa de innovación? Bueno, creo que la respuesta es que no, porque está ocurriendo en diferentes campos, en diferentes lugares del mundo, y que ni siquiera conflictos van a detener esa innovación. Cuidado, más bien los conflictos lo que van es a desviarlo y sean otras tecnologías las que además a lo mejor se adelanten porque los conflictos mismos lo van a requerir. Entonces, conclusión, bueno, la revolución industrial está en marcha y está operando a una velocidad nunca antes conocida en nuestro mundo, lo cual nos cambia y nos tiene que hacer pensar, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Entonces, habiendo hecho ya esta introducción de lo que es la revolución industrial y del mundo futuro que ya se está trabajando, toquemos un poco propiamente la revolución de conocimiento, esta cuarta etapa. Esta revolución de conocimiento va a cambiar todo. O sea, va a cambiar, nos va a cambiar a nivel individual y de hecho ya ha venido cambiándolo, pero nos va a cambiar las empresas. Nuestros ciudadanos van a ser diferentes. Nuestros productos van a ser otros. La forma en que trabajamos va a ser diferente. Los empleos que van a estar disponibles, la preparación universitaria para ese primer empleo va a tener que ser diferente. Bueno, en salud, ni hablar. O sea, en salud, ni hablar. Lo que se está trabajando en los diferentes ámbitos va a llevar a que va a haber una posibilidad de que en términos de salud podamos ahora saber previamente cosas que nos pueden ocurrir, pero además de eso, poder llegarle a mucha más gente con una combinación de lo remoto y de lo presencial. Algo que es impresionante, que es que todos los futurólogos que yo he leído, y son unos cuantos, dicen que en los próximos años, 10 años específicamente, todos los sectores de la economía se verán transformados. En otras palabras, de aquí a 10 años no podemos garantizar que el que es líder de un sector lo va a volver, lo seguirá siendo. Aparecerán nuevos y aparecerán, o habrá los que van a poder asentar su espacio. Y quizás dos de los ejemplos que nos sirven como para ver esto es Netflix y la industria o el sector de la televisión, o si queremos hablar del transporte urbano, los taxis y Uber y todos los otros que han aparecido. O sea que las posibilidades de que aparezcan nuevas formas de hacer las cosas son tales que se estima que ningún sector de la economía va a dejar de ser transformado, cosa que no ocurrió con la revolución industrial en sus primeras etapas. Y aquí hay que agregar algo más que es muy importante para el tema que estamos tocando, que queremos llegar eventualmente a Venezuela y a la revolución del conocimiento. El hecho es que la revolución industrial, desde su inicio, nunca ha llegado a todos los países, ni al mismo tiempo, ni con la misma intensidad. Incluso en las primeras etapas hay países a los cuales llegó 100, 150 años después. O sea que el hecho de que exista una revolución de conocimiento no garantiza que todos los países van a llegar simultáneamente bajo las mismas condiciones, tener el mismo aprovechamiento o tener las mismas dificultades en aprovecharla o incluso en adaptarse a ella. Entonces, teniendo ya claro que estamos viviendo la revolución del conocimiento, que el cambio realmente es mayor, entonces uno se pregunta, bueno, si eso es así, ¿cuáles son los requerimientos básicos que tengo? Y esto es aplicable a uno como persona, es aplicable a una organización, bien sea una empresa, bien sea una universidad o una ONG o lo que sea,
y es aplicable a un país. ¿Qué les necesito? Bueno, hay dos cosas que son, vamos a decir, básicas, comprables, relativamente simples si se tienen los recursos, que es una conexión de banda ancha y los dispositivos para poder conectar. Que por cierto, en ambos casos, el costo de eso ha ido disminuyendo progresivamente a medida que se hace más amplio. Pero aparte de eso, yo para poder aprovecharlo, tengo que tener el conocimiento, saber cómo aprovecharlo. Tengo que desarrollar la capacidad de innovación y cuando hago todo esto, tengo que estar consciente de que hay barreras de cambio que romper, porque cualquier cambio genera un rechazo a nivel individual, a nivel de grupo, a nivel país, y mientras más grande el cambio, mientras más amplio tiene, pues mayor es la barrera que hay que romper. Entonces, ¿terminamos en qué? En que hay que generar un cambio cultural y que se necesita una educación acorde a esto. Si vemos todo esto que hemos mencionado, la conexión de banda ancha, los dispositivos, los conocimientos, innovación, las barreras, cambio cultural, para que esto se dé como conjunto, se tiene que crear ámbito apropiado para que ello ocurra. Y nosotros, por supuesto, nos estamos enfocando a un país, estamos hablando de Venezuela, pero esto es igual de válido en una empresa. E incluso en la empresa, en mi empresa que, tal como lo mencionó Novak al principio, son ya 46 años. Nosotros en los últimos 3 4 años hemos hecho un cambio y es muy complejo, muy difícil cuando tú te acostumbraste y creaste una infraestructura, una manera de pensar, una manera de actuar, pasar a hacerlo de una manera totalmente distinta para poder aprovechar la tecnología que está disponible. Entonces, hablamos de los requisitos básicos y voy a, quiero hacer un énfasis en el tema de la educación y es muy interesante ver cómo era la educación y quiénes la aprovechaban antes de la revolución industrial. O sea, estamos hablando, ¿qué era esto hace 200 años en los países donde se dio al principio? En otros es hace 100 años, hace 50 años, ¿no? Básicamente, antes de la revolución industrial, las poblaciones eran pobres, los países eran poco educados, había muy poco acceso a la educación. Si nos vamos a nivel de los infantes, la mayoría de los niños pobres no tenían ninguna educación. De hecho, la educación no era gratuita y muchos de los niños no solamente no tenían educación, sino que tenían que trabajar desde muy pequeños. El resultado era que muchos de los niños y de los adultos eran analfabetos. Y si sumo todo esto y aparecen las primeras fábricas, experiencia para la cual no existía en absoluto, la realidad era que no había nadie preparado para trabajar en la fábrica. Y todo ese conjunto, por supuesto, limitaba la economía de los países. Entonces, si vemos esto, nos damos cuenta el cambio enorme que trajo la revolución industrial, que la educación ahora es una obligación prácticamente en muchos casos en las constituciones de los países, independientemente que no siempre lo cumplan, pero la educación es algo que asumimos que tiene que estar presente, los niños no deben trabajar, o sea, todos estos son elementos que vinieron a raíz de la revolución industrial. Bueno, imaginémonos lo que va a venir cuando la revolución del conocimiento tenga más y más peso en la forma en que nosotros vivimos cotidianamente. Entonces, profundizando un poco en la educación, la realidad es que no hay ninguna sociedad, ningún país que esté verdaderamente preparado para una transformación digital. Bueno, de hecho, si lo veo a nivel de empresa, este, ha costado mucho que las diferentes empresas hagan su transformación digital, muchísimo. Y es un tema en el que nosotros como empresa, yo en lo particular he trabajado. Y básicamente hay elementos que están presentes allí. Adaptar la educación a las realidades, a las realidades cambiantes, toma tiempo. De hecho, toma dos generaciones, porque yo aplico una tecnología, unas ideas nuevas, después que la aplico, veo cuál fue la experiencia que tengo con eso, de allí voy y formo gente que va a enseñar
cómo enfrentar y cómo manejar esas nuevas condiciones. Y esos son los que van a ser los que le van a enseñar a la generación siguiente qué es lo que tiene que hacer. Ahora, ¿cómo hacemos cuando la velocidad de cambio es como la que estamos viendo? Y básicamente la conclusión a la que uno llega es que las profesiones van a ser otras, las habilidades que se requieren son otras y las actitudes también lo son. O sea que el cambio es de una magnitud tal y está ocurriendo a una velocidad tal que para nuestro mundo no estamos preparados, no está preparado nadie, no está preparado realmente ningún país. De hecho, aquí no podemos darnos el lujo de esperar a que un grupo de personas se formen como maestros para enseñarles a otros y esperar 2 generaciones para que llegue. Esta sociedad del conocimiento impacta a cada país, pero además tiene que abarcar y tiene que llegarle a las personas que hacen trabajo autónomo, a las personas que trabajan en empresas, las que trabajan en sectores públicos, los que están en ONG o en emprendedores. Y los estudios, porque sí se ha estado trabajando, analizando este fenómeno ya de 20 años para acá, y todos los estudios coinciden en que, aparte de tener la necesidad de conocimientos técnicos profesionales para ciertas cosas, o conocimientos profundos de una profesión, aparte de eso, para este mundo, las personas tienen que tener ciertas habilidades y ciertas actitudes. Esos estudios, hay estudios publicados por Naciones Unidas, por el Banco Mundial, por organismos importantes. Yo tuve la oportunidad y esa fue la oportunidad que me hizo llevar a esta intersección, que fue ver una encuesta de la empresa consultora McKinsey. McKinsey es una de las grandes consultoras en este mundo que asesora a gobiernos, a empresas, y ellos hicieron un estudio, bueno, similar como lo hicieron Naciones Unidas u otros organismos, pero por supuesto lo hicieron, aparte que lo hicieron muy profesionalmente, lo hicieron también pensando en entender cuáles son esas habilidades y además para poder desarrollar una línea de negocio futuro para ellos. O sea, voy a ayudar voy a crear clientes para ayudarlos a desarrollar esas habilidades. Ese estudio lo hicieron con 18.000 personas en 15 países, muy completo, analizaron los trabajos que se perderán, los que se van a crear, y llegaron a la conclusión de que había 56 habilidades fundamentales. Y aquí vuelvo a mencionar que sus conclusiones son muy parecidas a los otros. Ellos profundizaron porque lo quieren convertir en un negocio. Y voy a aprovechar para revisar por encima cuáles son esas habilidades fundamentales. Las dividen ellos en 4 grupos. Un grupo es la categoría cognitiva y, por supuesto, ustedes van a ver que se trata básicamente de habilidades blandas. Se trata de cosas como pensamiento crítico, como comunicación, como planificación y formas de trabajo, o como flexibilidad mental. Y si veo cada una de esas habilidades, que por supuesto aquí es lo que está el título nada más, pero tiene que haber todo un desarrollo para yo poder enseñárselo a otro y que otro realmente lo aproveche. En pensamiento crítico incluye razonamiento lógico, entender los sesgos con los que todos vivimos y muchas veces no estamos conscientes de ello. Incluye cosas elementales como buscar información relevante. O si veo comunicación, aprender a hacer las preguntas correctas. Oye, poder narrar y hacer oratoria que se requiere en este mundo. Pero además de eso, tengo también que aprender a hacer escucha activa. Si voy a trabajar, tengo que tener habilidad en el desarrollo de un plan de trabajo, en manejar mi tiempo, en pensamiento ágil, o el tema de flexibilidad mental, que incluye creatividad, imaginación, adaptabilidad, habilidades para aprender. Es- es- Uno cuando ve esto no se da cuenta que hay elementos que uno ha ido escuchando. No han sido partes
componentes de la manera en que lo han formado a uno. No ha estado incluido dentro de las materias a estudiar. El segundo grupo es el denominado de categoría interpersonal y habla de movilizar sistemas, de desarrollar relaciones o de efectivar el trabajo. Y esto incluye ¿qué cosa? Temas como negociación, como elaborar una visión inspiradora, estar consciente de cómo funciona una organización o desarrollar empatía, inspirar confianza, convivir con la humildad. Y si quiero el trabajo en equipo, tiene temas como resolver conflictos, como colaboración, como motivar diferentes personalidades o como empoderamiento. Si nos vamos al tercer grupo, que es el de autoliderazgo, eso cubre autoconciencia y autoadministración, el emprendimiento y el alcance de objetivos. Esto, entre otros aspectos, desarrollo de autocontrol y regulación, conocer mis fortalezas propias, el desarrollo de la integridad, la automotivación, o si veo emprendimiento, ¿qué significa coraje y toma de riesgo? ¿Cómo impulso el cambio? ¿Cómo rompo con ortodoxia? ¿Cómo transmito pasión y optimismo? O si es alcance de objetivo, es cómo orientarme al logro, cómo lidiar con la incertidumbre, cómo hacer autodesarrollo. Y finalmente, el cuarto grupo es el de la categoría digital. Y cuando vemos las diferentes habilidades que están presentes allí, ninguna me dice aprende a programar, sé programador. Lo que me están diciendo es desarrollo de fluidez digital y ciudadanía. Aprende alfabetismo, programación, análisis de data, pensamiento computacional. En otras palabras, no es que voy a programar, es que tengo que entender qué es lo que es ese mundo para yo poder aprovecharlo. O en los sistemas digitales no es nada más un tema de alfabetismo y programación, es también en data, es también entender que son sistemas inteligentes, tener los conocimientos básicos de ciberseguridad, la habilitación y la traducción tecnológica. Entonces, vemos que son 56 capacidades y en ese estudio ellos al final también hacen un análisis de, para ciertas cosas, cuáles son las competencias más importantes. Entonces, por ejemplo, si yo voy a buscar empleo, ¿qué necesito primordialmente de estas 56 habilidades? Bueno, capacidad de sintetizar mensajes, voy a tener poco tiempo para conectarme con el que espero o quisiera que fuera mi empleador. ¿Cómo voy a lidiar con la incertidumbre? Porque no sé si me van a contratar o no y tampoco sé el trabajo exactamente que voy a tener y una capacidad de adaptabilidad. Ahora, estando en un empleo, ¿qué debo hacer para llegar a crecer en la organización y generarme mejor ingreso? Bueno, desarrollar autoconfianza, tener la capacidad de hacer un plan de trabajo y tener una percepción clara de cómo funciona una organización. Por cierto, en ese estudio, ellos detectaron que para el momento del estudio, que fue hace un par de años, las competencias más eficientes en ese grupo que ellos encuestaron estaban en el área digital, curiosamente, en el uso de software de desarrollo, de emprendimiento de sistemas digitales y en el área cognitiva, en la capacidad de comunicación y forma de trabajo. Fíjense que esto es importante porque mucho de ese estudio se hizo en países desarrollados, en países ricos. Por cierto, los participantes que tenían título universitario tuvieron promedio mayores. Entonces, ¿qué descubrimos? ¿O qué es lo que está presente? Bueno, estamos en un proceso de transformación, querrámoslo o no, y ese proceso de transformación requiere que tengamos ciertas habilidades para poder navegar dentro de él. Voy a aprovechar que, por cierto, cuando di la primera conferencia, la inteligencia artificial generativa no había hecho explosión y quería aprovechar para simplemente hacer una muestra de cómo se puede aprovechar la inteligencia artificial generativa y cómo también concuerda con lo que hemos venido desarrollando. Yo tomé ChatGPT, el que te ofrece en forma gratuita Bing, puede ser en cualquier otro lado, y le hice la pregunta
o le hice el comentario, inteligencia artificial tendrá un impacto tremendo en el mundo. Y hay dos preguntas aquí. ¿Cómo podrán países más pobres aprovecharla? ¿Y cuáles habilidades es necesario adquirir? Esa es la pregunta que se le hizo y aquí está la respuesta. La respuesta de inteligencia artificial generativa fue planificación. Inteligencia artificial puede ayudar a estructurar el plan de formación de habilidades y a realizar su seguimiento. O sea, están las habilidades que hablamos antes u otras más y hay que aplicarlas. Y los otros dos puntos que mencionó fueron el de la educación, el emprendimiento e innovación. Me pareció curioso porque cuando desarrollé esta conferencia, pues no estaba todavía la inteligencia artificial generativa y qué curioso que de la información que recogió coincide tanto con lo que uno detectó. En el caso de educación, dice que inteligencia artificial puede mejorar los sistemas educativos y ya menciona aspectos como asistir a los maestros en la planificación de las lecciones, en aprendizaje personalizado y en identificación de áreas donde el estudiante requiere el soporte. ¿Y qué habilidades se requieren? Alfabetismo digital y adaptabilidad, por supuesto, para profesores y para estudiantes. Y en emprendimiento e innovación, inteligencia artificial puede fomentar innovación y crear nuevas oportunidades de negocio. Y allí las habilidades son creatividad y alfabetismo en inteligencia artificial. Por cierto, esto es tan interesante que uno pudiera desarrollar toda una conversación con esta inteligencia artificial e ir profundizando cada uno de estos aspectos y prácticamente puede conformar el plan de cómo hacerlo y de hecho muchos ya lo están haciendo así. Entonces, bueno, creo que se ha tocado bastante de la educación, se ha tocado de la revolución industrial, de innovación. Entonces, hagámonos la pregunta. Si esto tiene tanto potencial, ¿qué barreras estructurales están presentes? Bueno, primero hay que hacer una acotación. Las oportunidades de despegue están presentes para cualquier país y tenemos ejemplos del último medio siglo. Corea del Sur, Singapur, Israel, Estonia. Son países que en un medio siglo pasaron de un nivel a otro nivel totalmente diferente. Esto es ya experiencias que ocurrieron. Ahora bien, en la revolución del conocimiento, si la quiero aprovechar, el conocimiento y la actitud son determinantes y la educación es base. Y aquí viene la acotación que ya de alguna forma ya la he mencionado anteriormente. Las barreras para que la revolución de conocimiento llegue en las sociedades estabilizadas y avanzadas son enormes, inmensas. ¿Por qué? Bueno, porque los países ricos, los países desarrollados, tienen estructuras exitosas, donde las sociedades tienen mecanismos de defensa, donde la gente que ya tiene una vida, que tiene una profesión, que ha podido vivir bien, dice, ¿por qué tengo yo que cambiar? O sea, no es nada fácil de cambiar, ni a nivel individual, ni a nivel de las estructuras que están creadas para manejar el país, para manejar para manejar empresas. O sea, esto es mayor y estamos viéndolo. Estos movimientos antivacunos, anti cambio climático o anti-inmigración son movimientos de defensa, movimientos de poner barreras. No quiero cambio. Por lo tanto, y aquí viene una de mis conclusiones que me hace pensar en las posibilidades para un país como Venezuela, es que representa una oportunidad mayor donde no es necesario sustituir una estructura. O sea, si yo no tengo quien esté defendiendo lo que hay, wow, la barrera es menor, yo pudiera hacer mucho más. Entonces, eh, quiero además dar como ejemplo que me pareció muy interesante. Oye, ¿por qué la revolución industrial ocurrió en Gran Bretaña y no ocurrió en Francia, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos o en Afganistán? Bueno, en Gran Bretaña, particularmente comparado con otros países vamos a decir, similares, tenía ciertas características propias. Era un país que tenía un sistema de libre empresa, un país con un Estado de Derecho muy avanzado, pero también era un país donde
estaban ya operando nuevos pensamientos en economía, asociados a un espíritu emprendedor. Comparado con otros países, la Gran Bretaña tenía altas tasas de alfabetismo, pero además de eso, tenía un liderazgo con mentalidad comercial y una monarquía limitada. En otras palabras, había dentro del país elementos que buscaban el cambio porque buscaban crecimiento, buscaban otras cosas. Tuvieron también apoyo gubernamental en proyectos comerciales. Interesante, ¿no? Bueno, por ejemplo, uno de los apoyos, ¿cuál fue? Bueno, una vez que la Gran Bretaña empezó a desarrollar su industria y a exportar, pues la Marina Británica cuidaba, le daba seguridad a los buques que trasladaban los productos ingleses. Y finalmente una, que también es muy interesante para lo que vamos a tocar sobre Venezuela, es que en la Gran Bretaña hubo en esa época una inmigración muy valiosa y fueron básicamente holandeses, judíos y hugonotes. Hugonotes siendo los protestantes franceses que salieron de Francia por la persecución que hubo contra ellos. Esa inmigración que trajo, bueno, trajo gente que estaba acostumbrada al cambio, que estaba dispuesta a enfrentar dificultades, que estaba dispuesta y preparada a inventar para poder crearse una nueva vida. Entonces, ese conjunto hizo que fuera Gran Bretaña el lugar donde la revolución industrial apareció, que por cierto, en el caso de, muchos habían pensado que iba a ser Alemania, porque era como la potencia industrial, ¿no? Entonces, vayamos a Venezuela. Ya hablamos de qué significa la revolución de conocimiento, cuáles son los elementos que están allí presentes. Entonces, las condiciones que voy a identificar para Venezuela, yo no, bueno, ustedes me dirán después cuando empiecen los comentarios si están de acuerdo o no, pero para mí el petróleo no es lo que era ya como petróleo, ni tampoco lo será en el futuro. Está haciendo, aparte de que perdimos capacidad de producción enorme, o sea, en magnitudes enormes, tampoco se espera que el petróleo sea lo que va a ser porque ya hay otros componentes de energía que están presentes. Un segundo punto muy importante, este, no hay estructura que, que, que destruir. Este país ha vivido un efecto de tierra arrasada, donde no tenemos estructura ni a nivel de Estado, ni a nivel de agricultura, ni a nivel de empresa, ni a nivel de servicios públicos. O sea, no hay estructura que yo tenga que entrar y desmontar de gente que burocráticamente están trabajando hace 20 años haciendo algo. Bueno, todo eso desapareció. Pero además hay otros elementos que son interesantes. Pues el efecto ha sido de esa tierra arrasada ha sido tal que la supervivencia ha cambiado a nuestra población. No somos los mismos que éramos hace un cuarto de siglo, pero no somos los mismos y hemos descubierto que el venezolano hace emprendimiento. Bueno, quizás no hace el emprendimiento de desarrollar un producto nuevo con grafeno, pero sí un emprendimiento de todo tipo y lo está haciendo dentro de Venezuela, pero además de eso lo está haciendo en la diáspora. El quinto punto es un punto sumamente importante. Precisamente esta revolución del conocimiento implica la necesidad de cambio. Y las circunstancias bajo las cuales hemos vivido en el último cuarto de siglo nos ha llevado a que estamos acostumbrados al cambio. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana no sabemos si lo que no va a haber es electricidad o no va a haber agua o no sabemos cuál es la moneda que va a ser. El trabajo que hacíamos hace 5 años es diferente al que hacemos hoy y es muy posiblemente hacer diferente al que vamos a hacer mañana. Entonces, somos una sociedad que por necesidad ha tenido que acostumbrarse al cambio. Y un sexto punto que parece muy interesante y que no es precisamente el de la inmigración, sino es el de la emigración. Nosotros tenemos ahora una población, la cuarta parte de nuestra población está distribuida en más de 100 países. Es una población
que salió de este país muy recientemente, que precisamente por la tecnología existente, es una población que sigue conectada. Que yo creo que no debe haber, no sé cuántos grupos de WhatsApp debe haber de gente que se habla de familia, más que nada para supervivencia, pero que es una, un activo potencial aprovechable como es aprovechar la inmigración, también la inmigración es integrable y aprovechable. Entonces, estas son las condiciones existentes para Venezuela. Entonces, eso me lleva a decir, bueno, ¿qué, qué es lo que deberíamos o pudiéramos hacer para que Venezuela si Venezuela tiene estas condiciones que son favorables para una revolución del conocimiento, ¿qué se necesitaría hacer para que eso ocurra dentro de nuestro país? Y bueno, vuelvo al tema educativo porque ya estamos conscientes que la educación es base. Bueno, tenemos la necesidad y la posibilidad de hacer un programa educativo de habilidades que lo tropicalizamos, seleccionar cuáles son las habilidades que son más importantes para nuestra población, y desarrollar un programa educativo. Para ese programa educativo, yo puedo usar recursos locales y yo puedo usar recursos de la diáspora. Pero además, eh, yo puedo hacer ese programa educativo con un alto componente remoto. O sea, no tiene que ser todo presencial. Hoy en día el remoto está muy presente y me permite hacer, en términos de volumen, en términos de tiempo, cosas que no podía pensar. Yo debo involucrar en ese programa educativo al mundo empresarial, al mundo académico, al mundo de la investigación y debo tratar de abarcar el máximo de personas. Ahora bien, eh, aparte de tener un programa educativo que yo ofrezca a la población, yo necesito de una vez ir creando 2 o 3 universidades élite. No 100 o 200 universidades que más o menos hacen lo mismo, sino universidades que puedan, eh, puedan ser focos de desarrollo que estén conectadas con empresas, con emprendedores, con capital de riesgo. Y esta educación de la que se menciona aquí, de este programa educativo, debe responder a una oferta privada y a una oferta pública de la educación del conocimiento. Ahora, aparte de la educación, tenemos que ver a Venezuela no como un lugar que perdió población, sino como un lugar que puede ganar. Tenemos que expandir nuestra frontera. Tenemos que atraer a los venezolanos que están fuera de Venezuela, que están cubriendo todo el territorio, que sean parte de nuestro proceso de desarrollo. ¿Qué se requiere como inversión? Bueno, ya lo mencionamos anteriormente. Banda ancha y dispositivo. Dispositivo es una inversión importante, pero si existe un proyecto, o sea, es una inversión que dentro de lo que se puede financiar afuera, no creo que sean montos que no sean manejables. Necesitamos emprendedores, necesitamos empresarios asociados a un cambio cultural, tenemos que crear condiciones de seguridad jurídica, tenemos que ser un país que sea capaz donde tengamos gente que sea capaz de inventar, de tomar riesgos. Y en esto, venezolanos y extranjeros, locales y no presentes aquí. Por supuesto, la innovación tiene que estar acompañada de capital de riesgo para ello. Este programa educativo es un programa educativo que, que se puede hacer a nivel nacional, que se puede hacer progresivo, como ya mencioné antes, que puede tener formar instructores de acá y de afuera. Y una vez que uno entra en este ciclo de cambio, bueno, realmente, ¿qué nos interesa? Oye, esto se suma en la ejecución de una especie de mini plan Marshall, como que se hizo para Europa después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, nosotros tenemos que generar una sociedad donde el conocimiento lo persigan y lo busquen todo, donde el origen del éxito sea el trabajo,
no sea el que yo estoy bien conectado, no sea el que tengo un contrato del gobierno, sino que yo hago trabajo, genero y ese me hace exitoso. Una sociedad donde tengamos orgullo por un Jacinto Cómbit o un Andrés Bello o un Arnoldo Gabaldón y que ese orgullo sea mayor que el de una Miss o un pelotero. Con eso no estoy diciendo que no puede ser importante Miss o pelotero, pero que tiene una sociedad donde los seres pensantes tengan peso. Y tenemos que tener como referencia héroes civiles, héroes académicos, héroes empresariales y también militares. No solamente militares, que es buena parte lo que hemos vivido prácticamente desde nuestro nacimiento. Si nosotros podemos potenciar la creación progresiva de esta Venezuela del conocimiento, los límites los vamos a poner nosotros mismos. ¿Hacia dónde nos puede llevar el sueño? Bueno, el sueño nos puede llevar a que Venezuela sea un país emprendedor, como se considera Israel, y Israel en los años 50 no tenía nada, ni comida había para el país. O Venezuela puede también eventualmente ser un país digital como lo es Estonia. Estonia ya está no solamente digitalizado, sino muchas de las funciones públicas se ejecutan a través del mecanismos digitales. Que por cierto, para que tener un país emprendedor, yo tengo que tener esas condiciones. Tiene que haber capital de riesgo, tiene que haber una buena estructura de estudios y una actitud para buscar eso. Entonces, por supuesto, cuando yo digo esto y pienso en todo esto, ¿cuál es lo que uno más se hace? No, o sea, la primera pregunta que se hace uno es, wow, ¿cómo hago esto en Venezuela? Bueno, por supuesto, para que esto ocurra en Venezuela, tiene que haber un cambio de modelo económico y seguramente muchas de las cosas que vimos para la Gran Bretaña, pues habrá que desarrollarlas en forma local, pero tiene que haber un modelo de cambio económico que por supuesto está asociado a un cambio de modelo político. Eh, la inquietud o el interés que esto ha levantado también me ha hecho pensar en quizás tratar de hacer algunos proyectos donde a escala menor se pueda probar si como esto es factible. Uno de los proyectos que hemos evaluado, que realmente todavía no se ha avanzado en eso, fue un proyecto pensado para la pequeña ciudad de Montalbán, en el estado de Carabobo, y allí lo que estuvimos analizando es la posibilidad de aprovechar un tema de desarrollo innovador que ha venido ocurriendo en el país. Es que como nuestra educación pública ha decaído tanto y como nuestra educación privada formal también está muy afectada por los requerimientos gubernamentales, eh, estudios que se han hecho, por cierto, aquí en Venezuela y que concuerdan con otros fuera de Venezuela, es que se pueden crear eh, focos de educación que funcionan, y el foco que en Venezuela ha aparecido es el de las unidades de tareas dirigidas, que por cierto existen en los diferentes barrios y no necesariamente en barrios, sino también en pequeñas ciudades, porque los estudios han abarcado sitios como Petare o también como Montalbán, donde nos encontramos. En el caso de Montalbán, por ejemplo, hay más de 40 unidades estas de tareas dirigidas, algunas muy pequeñas, otras un poco más organizadas, y ya no es un tema nada más de que los niños van a estudiar para que los ayuden a hacer las tareas, sino que termina siendo un lugar donde están recibiendo el tipo de educación que deben recibir. Y lo que hemos pensado es cómo nosotros pudiéramos darle a esa base los elementos para que el desarrollo de la aplicación de las nuevas habilidades, de la enseñanza, tratar de tener un pequeño capital de riesgo para poder hacer proyectos innovadores, pues pueda estar presente allí. Así que, bueno, yo estoy llegando al final, tengo una cantidad
de artículos referencia. Algunos de ellos son artículos que yo he publicado, hay otros que son bases de las que, de las que he leído, incluso hay un número mayor. A mí me parece que es un tema muy interesante y yo me le puedo decirle gracias por la paciencia de haberme escuchado. Me hubiera encantado tenerlos frente a mí porque es muy diferente cuando uno, el público lo ve y puede conversar con ellos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Laszlo Becky. Quiero expresar mis felicitaciones por esta clase magistral. Se cubrieron y se sobrepasaron las expectativas. Aquí se abren las puertas. Hay un camino a seguir para nuestra futura entrada en la revolución del conocimiento. Muy interesante.